Este sermón fue predicado el 18 de enero de 2026 en la ciudad de Gdańsk, Polonia, por el pastor Paweł Bartosik, titulado Dios en el banquillo de los acusados, basado en Romanos capítulo 9, versículo del 18 al 24. En verdad, pues, de quien quiere tiene misericordia y a quien quiere endurece. Entonces me dirás, ¿por qué sigue reprendiendo? Pues, ¿quién puede resistir su voluntad? Oh hombre, ¿quién eres tú para discutir con Dios? ¿Acaso la cosa hecha le dirá a su hacedor, ¿por qué me hiciste así? ¿O acaso no tienes potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para su uso común? Pero, ¿qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Pero lo hizo para hacer notorias las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria. Nosotros también somos tales vasos, a quienes Él llamó, no solo de entre los judíos, sino también entre los gentiles. Hay un famoso libro de C.S. Lewis titulado Dios en el banquillo de los acusados, y creo que ese debería ser el título del sermón de hoy. Esto se debe a que la verdad sobre la elección soberana e incondicional de Dios que analizamos la semana pasada lleva a muchos a acusar a Dios, y Pablo lo sabe muy bien. Él sabe qué acusaciones esperar si hablamos fielmente de la gracia soberana de Dios. La pregunta que Pablo plantea al comienzo de este pasaje es: si Dios hace lo que quiere y nadie puede resistirse a su voluntad, ¿por qué debería el hombre ser culpable de algo si lo que Dios ha decretado sucede de todos modos? Estas preguntas persisten hasta el día de hoy. Por lo tanto, las palabras de Pablo hoy son la respuesta contundente de Dios a las acusaciones del hombre contra él. Cuando alguien pregunta, ¿por qué debería el hombre ser culpable de algo si lo que Dios ha decretado sucede de todos modos? El problema con tal pensamiento es que el pecador culpable intenta evitar cualquier sentido de responsabilidad por sus propios pecados. Sabe que está cometiendo un mal, pero culpemos a Dios. Sí, pecó, pero Dios no me salva como a los demás. Dios no me ha dado la gracia de la fe. Si es así, ¿cómo puede Él considerarme culpable de incredulidad? El problema es suyo, no mío. Si eres de los que hacen estas preguntas a Pablo, escucha la respuesta del apóstol. Oh hombre, ¿quién eres tú para discutir con Dios? ¿Acaso la cosa hecha le dirá a su hacedor, ¿por qué me has hecho así? ¿O acaso no tiene el alfarero poder sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para su uso común? Pablo invoca la imagen del hacedor y su obra, el alfarero y el barro. La respuesta de Pablo se puede parafrasear de la siguiente manera: ¿de verdad quieres discutir? En lugar de arrepentirte de tus pecados, ¿de verdad quieres discutir y acusar a Dios de juzgar a los demás pecadores? En lugar de buscar misericordia, ¿quieres someter a Dios a juicio? ¿Estás loco? ¿Quién eres tú para discutir con Dios? ¿Quién eres tú para cuestionar los caminos de Dios? Él es Dios, tú eres una criatura. Él es santo, tú eres un pecador. ¿Acaso la cosa hecha le dirá a su hacedor, ¿por qué me has hecho así? Solo un corazón pecador podría inspirar tales pensamientos en una persona. Siempre me asombra la arrogancia y el descaro de algunos incrédulos que, sin ninguna inhibición ni reflexión sobre su propio comportamiento, lanzan acusaciones contra Dios. Dios envió el diluvio y mató a todos menos a la familia de Noé. Dios ordenó a los israelitas saquear a los egipcios. Dios ordenó matar a los habitantes de Canaán, etc. Vea la respuesta de Dios a tales acusaciones de un pecador. Ezequiel capítulo 18, versículos del 24 al 25.
Pero cuando el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad, y hace todas las abominaciones que comete el impío, ¿vivirá? Todas las obras justas que ha realizado no serán recordadas. Por la infidelidad que ha cometido y por el pecado que ha cometido, morirá. Sin embargo, decís, el camino del Señor no es recto. Escuchen, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No es más bien que vuestra conducta es incorrecta? Ezequiel capítulo 33, versículo del 17 y 20. Pero tus compatriotas dicen, los caminos del Señor no son rectos. Pero sus caminos no son rectos. Y tú dices, los caminos del Señor no son rectos. Juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. San Agustín escribió, en su apostasía radical, toda la raza humana ha sido tan severamente condenada por el justo juicio de Dios que si ningún hombre hubiera sido redimido, nadie tendría derecho a cuestionar la justicia de Dios. En otras palabras, confundes al juez con el acusado. Confundes al santo con el criminal. Pablo lo dice en su destinatario. Reconoce de qué miseria te ha rescatado Dios y agradécele por ello eternamente, en lugar de hacer acusaciones. Si eres incrédulo, Dios te llama a la fe, a la conversión. No eres el juez de las acciones de Dios, sino todo lo contrario. Él es el juez de vivos y muertos, y tú eres un pecador que solo merece el infierno. Aférrate a Jesús cuanto antes, a la cruz, para recibir su gracia y perdón. Alguien dirá, pero quizás no estoy entre los elegidos. Pero no te corresponde interferir con la autoridad de Dios ni con sus juicios, que Él no nos ha revelado. Dios no nos envió un faz del cielo con una lista de elegidos para que solo pudiéramos anunciarles la buena nueva. Él reveló algo más, la gracia en Cristo, quien murió por los pecadores, la necesidad de proclamar el Evangelio a todos y el llamado a convertirse a Él. Por eso cuando Pablo dice, dirá la cosa hecha a su hacedor, ¿por qué me has hecho así? No escribió estas palabras para infundirnos miedo y para desesperación, sino para calmar nuestro orgullo y digerir nuestros corazones a la gloria de la gracia de Dios. La respuesta de Pablo tiene dos significados. Primero, asume el derecho absoluto del Creador a disponer de su creación como le plazca. Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. Esta es una ilustración del libro de Isaías. Pero ahora, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú eres nuestro Creador, y todos somos obra de tus manos. Si una persona vive sin Dios, no se ve así, cree ser autónoma y tiene una muy buena opción de sí misma y de sus capacidades. Dios, sí, hay un Dios, entonces me apoya. Cruza los dedos para que tengas éxito. La imagen del alfarero y el barro le resultan ofensivas. En segundo lugar, observemos que Pablo también asume una auténtica responsabilidad moral por el barro. El apóstol culpa al barro por pensar de cierta manera y por las acusaciones dirigidas contra Dios como ¿por qué? Si no, me culparían. ¿Por qué me has hecho así? Así que, aunque Dios sea el alfarero y nosotros el barro, seguimos respondiendo a nuestras decisiones morales. Por ejemplo, ¿acusaríamos a Dios o lo alabaríamos? Por lo tanto, el propósito de la ilustración que Pablo presentó no es mostrar que nosotros, como humanos, somos sustancias inertes y sin voluntad como el barro. Más bien, es presentar adecuadamente la relación entre Dios y los seres humanos. Muestra que los humanos están sujetos a la autoridad, así como el barro está sujeto al alfarero. Por supuesto, somos más importantes que el barro, así como Dios es más importante que el alfarero.
Esta ilustración no pretende restarle importancia al papel del simple barro, ni menospreciar a Dios Todopoderoso como creador de vajillas. Tiene un solo objetivo: comprender la relación entre el creador y la creación. Esta relación no se trata de mostrar que Dios es 100 veces más fuerte y poderoso que nosotros, que tiene mayor poder que nosotros. Sobre todo, pertenece a una categoría diferente a la nuestra. El creador y la creación no pertenecen a la misma categoría. El creador y la creación no se distinguen por su poder 1000 veces mayor ni por su inteligencia superior. La diferencia es la que hay entre un alfarero y la arcilla, o entre un leñador y la madera, o entre un pintor y la pintura, o entre un fabricante de automóviles y la chapa, o entre un fabricante de ladrillos y el plástico, o entre un informático o una computadora, entre un escritor y un papel. De esa es la diferencia de la que hablamos. No significa que seamos tan inútiles como el papel, así como tampoco significa que Dios sea tan extraño como los escritores. A pesar de estas acusaciones, Pablo afirma que Dios es paciente. Versículo 22. ¿Qué pasaría si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportara con gran paciencia los vasos de ira destinados a la destrucción? Dios soporta con paciencia a los incrédulos. Esto demuestra que Dios no moldea a los malvados, los soporta con paciencia. No les paga inmediatamente con lo que realmente merece en ese momento. Así pues, una vez más, el asunto se presenta correctamente. No es que los malvados tengan derecho a blasfemar contra Dios y a enumerar acusaciones en su contra. Es Dios quien es muy paciente con ellos. Dios con gran paciencia tolera a un ateo que durante un debate con un cristiano lo acusa de injusticia. Podría enviar su justa ira sobre los vasos de ira cualquier día, y sin embargo no lo hace. Cada día es un día de gracia para el pecador. He aquí ahora es el tiempo de favor. He aquí ahora es el día de salvación, según los Corintios 6:2. En lugar de acusar a Dios, arrepiéntete por tus pecados y confiésalos sinceramente, pidiendo misericordia por la obra de Jesús. Pablo continúa explicando por qué existen los vasos de ira y por qué Dios los soporta con paciencia. Versículo 23. Y lo hizo para revelar las riquezas de su gloria en los vasos de misericordia que había preparado de antemano para la gloria. Pablo explica que en un mundo sin pecado ni maldad, dos tributos de Dios permanecerían ocultos: la justicia de Dios y la gracia de Dios. Su manifestación nos permite conocer mejor a Dios en un mundo sin pecado. No conociéramos la justicia de Dios, pero en un mundo sin pecado no veríamos la grandeza de su misericordia. Para conocer a Dios, quien es misericordioso y perdonador, debemos haber perdonado a los pecadores. Esto significa que la existencia de los pecadores no es culpa de Dios. A Dios no le sorprende la incredulidad de un pecador. No fue que Dios se sorprendiera por el pecado de Adán y Eva, luego tuviera que buscar un plan de rescate. Se había derramado la leche. ¿Cómo podemos limpiarla ahora? Entonces se dirigió a su hijo. ¿Harás algo al respecto? No. A Dios no le sorprendió el pecado del hombre, porque el sacrificio expiatorio por nuestros pecados era parte de su plan antes de la fundación del mundo. Escuchen lo siguiente, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 20. Sino por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni contaminación. De hecho, Él fue predestinado antes de la fundación del mundo, pero se manifestó solo en estos últimos días por amor a ustedes. Así que no es que Dios se dejó engañar por la serpiente, porque Adán eligió la desobediencia. Cuando una persona inconversa muere, no es porque Dios esté perdiendo la batalla por su alma ante el diablo. Dios y Satanás
le sugieren opciones diferentes, pero la persona elige las indicaciones de Satanás. Por lo tanto, Dios está devastado porque hizo todo lo posible para salvar a una persona, pero está escuchando la sugerencia del diablo y sus planes no se concretaron. No, Dios no se sorprende y el diablo no destruye los decretos de Dios. Él mismo es parte de los decretos eternos de Dios. Pablo enseña que Dios revela su gracia en la salvación de los vasos de misericordia. Aquellos que son condenados recibirán justicia de Dios. No se les cometerá ninguna injusticia, recibirán lo que merecen, el justo juicio. Dios no está obligado a mostrar misericordia a nadie. El hecho de que haya mostrado misericordia contigo no debería ser motivo para acusar a Dios. ¿Por qué no a mi prójimo o a mi amigo? Más bien son los blasfemos quienes levantan el puño contra el cielo, clamando en reproche a Dios. Para los creyentes, la verdad de la misericordia soberana es motivo de gran gratitud y agradecimiento. No hay ninguna razón en nosotros que justifique la salvación. Incluso nuestra fe es un don de Dios, como dice la Escritura. Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por supuesto, la pregunta más importante es, si Dios pudo salvar a todos, ¿por qué no lo hizo? Pablo nos enseña que el camino elegido por Dios revela en última instancia su gloria, su paciencia, justicia y misericordia, mejor que cualquier otro escenario. Y antes de que alguien ponga otro pero, sería bueno que este pasaje nos instruya sobre nuestra actitud al hacer preguntas a Dios. No hay nada de malo en hacer preguntas y buscar respuestas. Pero pregúntale a Dios recordando quién es Él y quién eres tú. Sí, no lo sabemos todo, no lo entendemos todo, y no todas las respuestas se encuentran en la Biblia. Pero la fe surge cuando la palabra de Dios nos habla. No podemos afirmar, no investigó, no me interesa. Cuando Dios nos revela ciertos misterios, debemos acercarnos a ellos con corazones llenos de reverencia y humildad, como Moisés ante la zarza ardiente. No podemos taparnos los oídos ni huir. Por otro lado, no debemos ir más allá de lo que Dios nos ha revelado y caer en la especulación, esperando respuestas que Dios no ha decidido revelarnos. Y el versículo final que dirigimos nuestros corazones a la gratitud hacia Dios, versículo 24 dice, tales instrumentos somos nosotros, a quienes Él ha llamado, no solo de entre los judíos, sino también entre los gentiles. ¿Quiénes son estos instrumentos escogidos? Son personas individuales y pecadoras, pero no todas. Pablo dice que son llamados de entre los judíos, pero también de entre los gentiles. El pueblo de Dios está compuesto eternamente de pecadores salvados por la misericordia de Dios. Son creyentes sin importar edad, nacionalidad, género, educación, color de piel y lugar de residencia. Dios elige a Abraham, en quien cumplirá su propósito con respecto a las naciones de la tierra. Lo elige y él guía según su beneplácito. Luego Dios elige una rama de su descendencia e ignora a otra. Elige a Isaac. No hay más él. No tiene que dar explicaciones a nadie sobre su decisión ni sus acusaciones. Tiene misericordia de quienes elige. Elige a Jacob, no a Saúl. Elige a Israel e ignora a los egipcios, babilonios y asirios. Eligió a David, el hijo menor de Yesé, como rey de Israel, a pesar de tener 7 hermanos mayores. Jesús eligió a Saúl, no a Caifás, a pesar de que ambos eran perseguidores de Jesús. Él eligió a 12 hombres comunes como apóstoles y pasó por alto a miles que podrían haber sido menos temerosos, más elocuentes y eruditos.
Él te eligió llamándote a la fe en Jesús. ¿Por qué? Porque quiso mostrarte misericordia, porque te eligió como instrumento de misericordia. La razón de tu fe y salvación reside en el beneplácito de su voluntad y su amor eterno por ti. A manera de conclusión, 1. Es increíblemente extraño que Romanos 9, un pasaje de las Escrituras tan lleno de gracia y misericordia, pueda evocar tanta indignación, incluso ira. Dios ofrece su misericordia a través de Cristo y nos negamos a aceptarla, porque la misericordia presupone nuestra maldad. El hombre, sin embargo, se niega a reconocer su propia maldad, porque se niega a aceptar que nuestra vida, libertad y salvación dependen de la gracia soberana de Dios, y por lo tanto de su misericordia para con nosotros. Y queremos lograr esto nosotros mismos, o al menos cooperar. Pero ¿cómo puede un hombre condenado a muerte, que espera en una celda junto a otros criminales su ejecución, cooperar en su propia salvación? Si hay 10 presos condenados a muerte y el presidente indulta a 7 de ellos, ¿qué es eso? Eso es misericordia, no una recompensa. Y si es misericordia, ¿cómo se puede acusar al presidente de ser injusto con los otros 3? Es absurdo. El autor de la fe del hombre y de nuestra salvación es Dios. El autor de la incredulidad y la condenación del hombre es el corazón humano. John Stott escribe lo siguiente: si alguien está perdido, la culpa es suya. Si es hallado y salvado, solo se lo debo a Dios. El doctor James Kennedy dijo lo siguiente: quienes van al infierno solo pueden culparse a sí mismos, pero quienes van al cielo solo pueden dar gloria a Jesucristo. 3. En lugar de luchar contra la verdad de la gracia soberana de Dios y acusarlo, regresa a casa hoy. Arrodíllate, confiesa tus pecados y entrégale tu vida. Si aún no lo has hecho, Él es el Creador, tú eres la creación. Él es santo, tú eres pecador, necesitas perdón y Dios lo concede voluntariamente a los pecadores arrepentidos. 4. Otra aplicación de la verdad sobre la gracia incondicional de Dios es imitar la gracia de Jesús hacia los demás. ¿Ha merecido alguien ser tratado con dureza? Observa cómo respondió Jesús. Cuando lo injuriaban, no respondían con injuria. Cuando sufrían, no amenazaban, sino que encomendaban el asunto a aquel que juzga con justicia. 1 de Pedro 2:23. Puedes tratar a alguien con justicia, es decir, como se merece, pero puedes responderle con gracia y cubrir su pecado con gracia. Puedes mostrarle bondad y misericordia. ¿Lo merecía? No. Así como tú no merecías la gracia de Jesús. Pero tu comportamiento hacia los demás debe reflejar cómo Él te trata. Amén.